Una británica de la clase trabajadora que logró abrirse paso en un mundo de hombres. Una líder apasionada que se convirtió en la primera mujer en ocupar el cargo de primer ministro del Reino Unido. Una figura política amada y odiada que transformó su nación radicalmente y que logró apodarse como la Dama de Hierro. Yo soy Vladimir Aguilera y hoy les cuento la historia de Margaret Thatcher. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Vladimir Aguilera Multifacético. Hoy les traigo la historia de una figura pública que tuvo muchísima relevancia en lo que es la política internacional en el siglo XX y que se ganó el apodo debido a su firmeza como la Dama de Hierro. Me refiero a Margaret Thatcher, quien se convirtió en la primera mujer en ocupar el puesto de primer ministro en el Reino Unido desde el año 1979 hasta el año 1990. Margaret Thatcher jugó un papel fundamental en todo lo que ocurría, en todo lo que es esa década en que le tocó a ella ser primer ministro, y fue una figura bastante polémica que generó muchísima polarización porque fue amada por muchos y también fue odiada por muchos. Vamos a comenzar lo que fue su cronología de vida para entender el origen de esta ex primer ministro. Lo primero que hay que saber es que Margaret Thatcher nace como Margaret Roberts en la ciudad de Grantham el 13 de octubre de 1925. Grantham está ubicada en todo lo que es la zona del Midlands dentro de Inglaterra y era un pueblo de aproximadamente 35.000 habitantes. Lo que vale la pena rescatar del lugar donde ella creció es el lugar donde ella ocupaba la vivienda familiar. Principalmente su padre se dedicaba a lo que era el comercio, tenía dos tiendas de víveres y en una de las tiendas, en la parte superior, ellos vivían en un pequeño apartamento. Esto se los comento porque de allí, de ese origen de Margaret Thatcher, fue muy importante para lo que definió luego el carácter de la que se convertiría posteriormente en primer ministro. Margaret Thatcher, en ese momento que era apenas una niña, ayudaba cuando tenía tiempo libre a su padre a atender todo lo que era el negocio de víveres que tenían en la tienda. Esto le ayudó a ella a entender principalmente, número uno, cómo las familias se organizaban alrededor de un presupuesto; número dos, cómo funcionaba todo lo que era el desarrollo de la producción a nivel nacional, porque evidentemente al ser unos dueños de tiendas tenían que comprarle los víveres a todo lo que son los mayoristas y luego ellos vendérselo a lo que era el cliente minorista. Esto le dio a Margaret desde edad temprana una noción de cómo se movía la economía y sobre todo logró desarrollar esa manera de interacción y comunicación con lo que son los clientes y sobre todas las cosas comprender que un ser humano o una familia, si se organizaba, podía tener crecimiento económico y progreso como lo hizo su padre. Algo que vale la pena también rescatar de su vida es que entre el año 1942 y 1943, Margaret se convirtió en lo que es la delegada de su escuela, dando signos de la edad temprana de lo que eran sus habilidades de liderazgo, que la llevaron luego a ganarse una beca para estudiar química en la Universidad de Oxford. La Universidad de Oxford para ese momento era una universidad bastante elitesca y sobre todo con un alumnado predominantemente masculino, lo cual le permitió a ella trabajar duro para poder hacerse un nombre y abrirse paso. Lo bueno que todo lo que es esa fuerza que caracterizó a Margaret Roberts, que para la época se llamaba así todavía, logró convertirse en la presidenta de la Asociación de Conservadores de la Universidad de Oxford. Incluso logró representar a todo lo que es su alma mater en la ciudad de Londres como miembro de este movimiento. Vale la pena señalar que en ese momento de la historia el Reino Unido básicamente se debatía todo lo que es el tema del Estado o el gobierno entre dos partidos principales, que era el gobierno conservador y el gobierno laborista, y Margaret Thatcher principalmente era una representante estudiantil de todo lo que es el movimiento conservador. Para el año 1951, luego que Margaret se incorpora a lo que es el mercado laboral, trabajando como química principalmente, ella se conoce y se casa con Dennis Thatcher, de quien va a heredar el apellido Thatcher, y Dennis era en ese momento un profesional de la industria de la industria petrolera. Y sí, él fue ese esposo que precisamente la incentivó
a que persiguiera una carrera política viendo todo lo que eran las ideas que tenía Margaret Thatcher desde joven. Incluso Margaret comenzó a estudiar derecho, comenzó a estudiar las leyes en el Reino Unido y se graduó de hecho en leyes, se graduó como abogado en derecho tributario, pero vale la pena señalar que mientras ella estaba estudiando las leyes, ella quedó embarazada de mellizos, que son sus dos únicos hijos que logró tener, pero donde ella se tuvo que organizar para mantener balanceada lo que era su vida familiar, de su vida estudiantil y de su vida laboral. Llega el año 1959 y vemos a una Margaret Thatcher ya bastante activa en la política y siendo miembro del Partido Conservador, logró llegar al Parlamento, que es el lugar donde se debaten todas las ideas y donde se toman todas las decisiones del país. Ella estuvo allí trabajando entre 1959 y 1970 y se destacó por apoyar algunos proyectos de ley que se los voy a mencionar a continuación. La despenalización de la homosexualidad masculina, que en ese momento todavía estaba penado por la ley en el Reino Unido, aunque no lo crean, y también apoyó todo lo que es la legalización del aborto. Vemos ahí todo lo que son los pensamientos bastante liberales de Margaret Thatcher, a pesar de formar parte del movimiento conservador. Algo que también apoyó fue la prohibición de la cacería de liebres, que era una práctica muy común, sobre todo en las familias aristocráticas, pero algo que también apoyó fue el mantenimiento de la pena capital. Ahí se comienza a desarrollar todo lo que es el carácter político de la que se convertiría posteriormente en la Dama de Hierro para tomar o apoyar esta serie de leyes que son bastante fuertes. En el año 1970 y por 4 años, Margaret Thatcher se convirtió en lo que es la ministra de Educación bajo el liderazgo de Edward Heath, quien en ese momento era el primer ministro. Y esto se los menciono porque en ese periodo Margaret Thatcher comienza a ser un poco señalada por todo lo que es la prensa porque tomó la decisión de cortar un beneficio escolar que era principalmente darle la leche a los niños en edad de 7 años y 11 años. Incluso la prensa la logró a catalogar como la ladrona de leche. Ella defendió toda su postura ante el corte de este programa social, aludiendo de que se tenían que reducir todo lo que son los costos del Partido Conservador y aparte de eso para que los padres tomaran responsabilidad sobre sus hijos. Estas son decisiones que vienen a alimentar a una Margaret Thatcher una visión bastante orientada hacia el capitalismo, pero también orientada hacia el progreso económico y hacia la responsabilidad propia de la familia en lugar de delegar en el Estado alguna de estas responsabilidades con sus hijos. Llega el año 1979 y vemos a una Margaret Thatcher que gana las elecciones como primer ministro de Reino Unido. En ese momento ya hizo historia porque se convirtió en la primera mujer en ocupar ese cargo y llega a un ambiente político que estaba bastante polarizado, donde teníamos a un partido conservador que era el que ella representaba y un partido laborista que estaba impulsando todo lo que es el tema del socialismo en el Reino Unido y que de alguna manera se suponía que defendía los derechos de los trabajadores. Vamos a ver posteriormente cómo Margaret Thatcher va cambiando radicalmente todo lo que es el panorama de su nación cuando comienza a hacer una gestión que era para ese momento bastante radical. Para que tengan una idea, además de ella rechazar el socialismo que venía impulsado por el otro partido, ella comienza con una serie de privatizaciones porque en ese momento el Estado tenía una propiedad casi absolutista en todo lo que es las empresas del sector público. Estamos hablando de todo lo que son servicios públicos de electricidad, del agua, incluso estamos hablando de las telecomunicaciones y los aeropuertos, todos eran propiedad del Estado y Margaret Thatcher comenzó con una serie de políticas de privatización donde se acortó lo que era el alcance del Estado y buscó la manera de que esas empresas se abrieran hacia un mercado mucho más abierto y que comenzaran a competir con otras empresas privadas. Este proceso, por supuesto, que ocasionó muchísimo desempleo al principio, pero luego se produjo un efecto contrario donde se comenzó a ganar crecimiento económico de manera significativa y la clase trabajadora comenzó incluso a generar un progreso, comenzaron a mudarse, a tener casas propias, comenzaron a mudarse incluso hacia las urbanizaciones donde estaba la clase alta de la sociedad y eso generó de alguna manera una polarización también, porque por un lado tenía a los trabajadores que venían subiendo sus niveles económicos y por otro lado tenías a las antiguas élites sociales que se quejaban porque ahora el trabajador de pie, como se le decían, ahora estaban viviendo en su mismo vecindario. Sin embargo, Margaret Thatcher consiguió seguir con
con pie de plomo ante esas políticas, incluso buscó la manera de impulsar de que todos los trabajadores que le debían dinero al Estado, que pagaban una renta entre las viviendas otorgadas por el sector del Estado, fueran adquiridas con su título de propiedad y las personas ya se sentían empoderadas, cosa que era parte de la política de Margaret Thatcher. Algo también que vale la pena recalcar es la Guerra de las Malvinas, un conflicto que se presentó entre el Reino Unido y Argentina entre abril y junio del año 1982 y que Margaret Thatcher evidentemente no solamente apoyó, sino que también lideró ese conflicto hasta ganarlo, pero que de alguna manera le representó a ella un aumento de la popularidad para volver a reelegirse como primer ministro, pero también comenzó a generar muchísimo odio a nivel internacional. El legado de Margaret Thatcher es múltiple y vale la pena mencionar algunos puntos bien importantes porque hoy en día en el siglo XXI es un reflejo de muchas de las políticas que ella tomó. El primero de ellos es el boom que tuvo la ciudad de Londres con todo lo que es la apertura económica. Londres prácticamente se convirtió en el centro financiero de Europa y se sigue manteniendo así en la actualidad. El número dos fue una pelea que ella tuvo en contra de lo que se estaba convirtiendo en ese momento en la Unión Europea y era el rechazo absoluto a cambiar la moneda de la libra esterlina por en ese momento se estaba planteando lo que era el euro como moneda y fíjense que la historia le dio la razón porque el Reino Unido a través del proceso de Brexit sigue rechazando de alguna manera lo que es la inclusión en el Reino Unido. Y por último, algo que es importante señalar es que ella siempre fue una persona que siempre rechazó todo lo que era el tema del socialismo y era una precursora de todo lo que era el progreso de las familias. Ella creía en el empoderamiento de las personas y que todo el mundo podía tener derecho a generar ese crecimiento económico para el bienestar de sus familias. Y también ella creó algo que para mí es importante y es la conciencia de que todo tiene un costo. A alguien le cuesta siempre, así sea el Estado. Y ese es un legado que todavía permanece hoy en lo que se denomina el thatcherismo. Algo que vale también la pena rescatar durante su mandato es que Margaret Thatcher tuvo una relación con la reina de Inglaterra un poco de alguna manera disonante cuando la prensa dejó entredicho de que ellas no se le llevaban bien y sobre todo porque hubo un evento que ocurrió en Sudáfrica que era el apartheid, que era lo que mantenía a Sudáfrica todavía dividida con ese tema de la parte racial. Y en ese momento la reina de Inglaterra apoyaba todo lo que era las sanciones a ese gobierno que apoyaba al apartheid, mientras que Margaret Thatcher totalmente los rechazaba. Sin embargo, Margaret Thatcher continuó con todas sus reuniones semanales con la reina de Inglaterra, no pudo culminar su tercer periodo porque fue obligada prácticamente a renunciar por el Partido Conservador, porque su viceprimer ministro, que era la única persona que la apoyaba de su gabinete original, dio unas declaraciones en el Parlamento que la forzaron a ella literalmente a renunciar a su cargo. Sin embargo, vale la pena señalar que ella estuvo en el poder durante más de 11 años, durante 3 periodos como primer ministro. Datos curiosos. El primer dato curioso sobre Margaret Thatcher es que el apodo de Dama de Hierro se lo ganó en 1976 en un discurso que ella dio en el ayuntamiento de Kensington por su decidido ataque a la Unión Soviética. Ese ataque fue tan fuerte que los soviéticos la apodaron así como la Dama de Hierro y hoy en día figuras como Angela Merkel, que es la primer ministro actual de Alemania, conserva a veces ese apodo que se lo pone la prensa. El segundo dato curioso que vale la pena rescatar es que cuando Margaret Thatcher una vez optó por una posición siendo empleada como química, la empresa para la cual ella estaba optando el puesto emitió una carta diciendo: esta mujer es testaruda, obstinada y peligrosamente terca, lo cual era de alguna manera una premonición a lo que ella se convertiría luego como primer ministro. Hay una frase que retumba muchísimo todavía si nosotros vamos a lo que es YouTube, es no, 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 que es la manera como ella rechazaba categóricamente algunas de las propuestas, como el caso del Partido Laborista cuando intentaba proponer algunas políticas desde el punto de vista de socialismo. Algo también que vale la pena rescatar es que ella sobrevivió a un ataque del IRA, que en ese momento era un grupo que defendía lo que era la independencia de Irlanda y prácticamente estuvo a punto de morir cuando en el hotel en el cual se hospedaba literalmente le pusieron una bomba. Y finalmente ella tiene el récord todavía en el Reino Unido como una de las primeras
primer ministro británico con el periodo continuo más largo del siglo XX y fue la primera mujer, todavía ha sido la primera mujer en ocupar ese puesto. Y por último, el último dato curioso es que cada 10 de enero las Islas Malvinas, que siguen perteneciendo al Reino Unido en la actualidad, celebra el Día de Margaret Thatcher desde el año 1983. Lecciones aprendidas. Hay tres lecciones que yo rescato de la historia de Margaret Thatcher. La primera de ellas tiene que ver con la determinación y de cómo ella defendía sus ideas a pesar de que tenía muchas personas que estaban en contra. Yo creo que todos los seres humanos tenemos la necesidad de defender en algún momento nuestros derechos ciudadanos y ella definitivamente era una persona que creía en sí misma a pesar de que tenía muchas fuerzas opuestas e incluso tenía muchos sectores de la sociedad que la odiaban literalmente. Lo segundo que yo rescato es que ella dijo: nada es gratis. Siempre hay algo que le cuesta a alguien y yo creo que nosotros tenemos que, independientemente, en vez de pensar en izquierdas, en derechas, en socialismo, en liberalismo, en capitalismo, hay que pensar en progreso. Yo pienso que todo ser humano tiene derecho a empoderarse a sí mismo y a trabajar duro para aportarle a la sociedad progreso y generar también beneficio para sí mismo y sus familias. Y el último de ellos es una frase que a mí me gusta porque en el momento en que yo les cuento esta historia, Venezuela sigue sumergida ante un régimen de socialismo que está causando entre todos nuestros habitantes y toda la población venezolana muchísima miseria y muchísima infelicidad. Y ella dijo lo siguiente: el socialismo fracasa cuando se les acaba el dinero de los demás. Y esta es una frase que sigue siendo hoy día muy actual. Fuentes de información. A continuación les describo las fuentes de información que utilicé para curar esta biografía de la dama de hierro Margaret Thatcher. El primero de ellos es un libro de su autoría, que es su autobiografía que ella escribió antes de morir en el año 2013. El segundo de ellos es un documental completamente español que fue editado por Channel 4 del Reino Unido en el año 2013 y se llama Biografía de Margaret Thatcher, la muerte de una revolucionaria. Es un documental que fue principalmente liberado al mercado en vísperas de su muerte, pero que recoge todo lo que es la historia de ella y su repercusión en el mundo, incluso en el mundo actual. A nivel de películas les recomiendo 100% de Iron Lady, una película del 2011, La Dama de Hierro, protagonizada por la gran actriz Meryl Streep. Y a nivel de series de televisión les recomiendo una de mis series favoritas de Netflix que se llama The Crown, que en su cuarta temporada, que fue liberada en este año 2020, la actriz Gillian Anderson interpreta de una manera magistral a la Dama de Hierro Margaret Thatcher. Si ustedes consiguen alguna otra fuente de información, por favor compártanla conmigo. Pueden seguirme a través de mis redes por @Mr. Aguilera. También los invito a suscribirse a mi canal de YouTube Vladimir Aguilera Multifacético y estamos también en todas las plataformas de podcast como Historias de un Multifacético. Muchísimas gracias por escucharme y hasta la próxima.